Amén. Muy bien. Y seguimos con nuestra serie del legado de los personajes poco conocidos del Antiguo Testamento. Y para hoy tenemos un personaje muy, como mencioné, muy interesante, muy especial. Y en la Biblia en español su nombre aparece como Fura. Pero Fura puede ser, la pronuncia creo que sería más correcta. Aunque quiero cuestionar esa transliteración ya mismo. Vamos a leer el texto porque creo que está mal. Porque en el hebreo aparece así, con una P, o sea, los que conocen hebreo, está G, como si fuera una G al revés, es la letra P. Y cuando esa P viene con un puntito adentro, como está ahí, una dagesh, entonces se pronuncia como P de pato. Entonces realmente su nombre correctamente creo que sería, no pronuncia como pura y no pura. Aunque en las versiones en español encontré con F, creo que la manera correcta de pronunciar el nombre de nuestro personaje de hoy es con P, pura. Y como mencioné, el texto que habla de Purá, un solo en toda la Biblia, está en Jueces, capítulo 7. ¿Alguien conoce a Purá? Ustedes ya saben quién es Purá o conoce el personaje de Purá. Les dije que ese sí estaba bien poco conocido. Y el personaje de Purá encontramos en Jueces, capítulo 7, vamos a leer del versículo 9 hasta el versículo 14 para entender un poco medio la historia. Pero nuestro personaje de hoy es mencionado en el versículo 9 y versículo 10 de Jueces, capítulo 7. Y dice así la palabra de Dios. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate. Está diciendo para ambientarles a Gedeón en esa batalla histórica, épica de Gedeón. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo le he entregado en tus manos. Aquí todavía no estamos al final de la batalla, pero Dios ya está dando una palabra de victoria a Gedeón de que lo ha entregado en tus manos. Pero parece que Gedeón está con miedo, porque dice la palabra, y si tienes temor de descender, baja tú con Furá, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Furá, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Eso nos ayuda a entender que eran muchos, tanto porque se juntaron aquí, ya les explico mejor este lío, pero se juntaron aquí los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente y hicieron un solo ejército para luchar contra el pueblo de Israel. Y dice que ellos estaban tendidos y eran como langostas en multitud. Estamos hablando de mucha gente. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Ese está como los sueños de mi madre. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó. Un pan, qué pan tan poderoso, pero bueno. Y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Amén y amén. Ese es el texto que vamos a usar como fundamento para nuestro personaje de hoy. Es el único texto en la Biblia que menciona a nuestro personaje, pero el título que he puesto aquí voy a cambiar para mi humilde opinión. Es que Purá, un amigo necesario. Esta es la característica que quiero resaltar de Purá hoy, nuestro personaje. Purá aquí en nuestra historia es amigo de Gedeón. Él es ignorado por la mayoría.
realmente, seamos honestos, la mayoría creo que nunca ha escuchado. Y eso que la historia de Gedeón, esa historia específica de Gedeón es muy famosa. Hay una canción que mi mamá me enseñó de niña que se canta mucho en el mundo pentecostal de Brasil, que es, la canción se llama Los 300 y ahí empieza cuando Dios, y es muy buena la canción, pasé todo el día cantando hoy por pura. Pero es que cuando Dios cuando entra en la guerra, es de él el comando, es de él la estrategia. Y ahí él usa los 300, la canción dice que él usa 300, pero 300 con bulla, 300 con cántaros, 300 con arpa, 300 que obedecen, 300 que son valientes, y la canción se llama Los 300 y es una canción que me gusta mucho. La tenía olvidada en mi, en mi disco duro cerebral, pero hoy con la historia de Purá y ese recordatorio de esa batalla épica de la historia de Israel con Gedeón, eh, recordé esto. Y aunque la historia de Gedeón es muy famosa, Gedeón se hizo muy famoso, yo ya prediqué muchas veces sobre Gedeón, pero Purá fue por mí totalmente ignorado toda, toda la vida. Yo nunca le paré bola al pobre Purá en la historia. Y una de las cosas, primera cosa que nos hace reflexionar Purá o me hizo reflexionar es que es muy fácil tener amigos cuando todo está bien, cuando sirves, ¿no? Todo, cuando todo está en orden, pero cuando las cosas están mal es cuando vemos quiénes son los verdaderos. Y Gedeón se volvió, como mencioné, famosito en el mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Gedeón se volvió tan famoso después de esa batalla épica que él hizo una ropa. Y la ropa que él hizo se volvió objeto de idolatría en Israel. Si ustedes quieren encontrar esa historia medio interesante, está en el próximo capítulo, Jueces, capítulo 8. Creo que es por ahí, por el versículo 30, 31 comenta sobre cómo la fama de Gedeón fue tan grande que el pueblo de Israel empezó a idolatrar esa ropa que hizo Gedeón después de esta batalla, después de esa guerra, ¿no? Épica que él tuvo con los madianitas. Gedeón es considerado uno de los jueces de Israel, por eso está ahí en el libro de jueces, pero lo trataron como rey. Aunque él era juez, le trataron como sacerdote. Realmente le intentaron hacer rey, él rechazó porque él sabía que no era una buena idea, pero aunque él rechazó el ser rey de Israel, les dieron riquezas como si él fuera rey. O sea, él se volvió todo una celebridad en Israel por esta victoria específica que vamos a comentar hoy, donde Purá, el poco conocido, fue totalmente necesario. Recordemos un poquito esta guerra. Los madianitas eran una tribu nómada de la península de Sinai, específicamente de la región del Negev. Ya mencionamos aquí que cuando hablamos de Axa, los madianitas también son famosos, o para mí los conocí, los estudié cuando fui a predicar sobre Rispa, otro personaje poco conocido. Y ellos se unieron a los amalecitas, que fue mencionado en el texto, que los amalecitas eran un pueblo malo, cruel, brutal. Los madianitas tampoco eran las santas palomas de Dios. Y ellos se volvieron contra Israel. Y ellos en el capítulo 5 capítulo 6 si ustedes vuelven un poquito, les va a narrar toda esta situación que les estoy contando aquí, bien resumida. Pero ellos se juntaron, los madianitas con los amalecitas, se juntaron para destruir las cosechas de Israel. Como Israel había entrado en la tierra, ellos no estaban felices con la presencia de Israel en la tierra. Entonces ellos dejaban que el pueblo de Israel cosecha, o sea, sembrara todo. Y cuando la cosecha estaba bien lista para o sea, para ser cosechada, ellos iban y destruían todo. Esto causó una crisis muy fuerte en Israel, porque era un pueblo que vivía de la agricultura. Si ellos tenían todas sus cosechas destruidas, ellos no tenían que comer. Y empezó una hambruna muy fuerte en el pueblo de Israel. La situación realmente fue bastante insostenible. Entonces se tuvo que se tuvo que armar una guerra. Para alguien tenía que parar a los madianitas y los amalecitas para esto. Y Dios levantó a Gedeón para liderar ese ejército para esa guerra. Y como mencionado aquí,
si vemos tanto aquí en el capítulo 7 como en el capítulo 8, ellos eran muchos. Los madianitas, los amalecitas, y que se juntaron ahí. Y ellos eran multitud, eran mucha gente. Y según, creo que más o menos, si no estoy equivocada, ellos eran más o menos como 135.000 soldados. Solo los que tenían espadas, dice la Biblia, solo los que estaban bien armados o que luchaban con espada eran 135.000. Ahora me imagine el tamaño de este ejército. Y Gedeón los derrotó, la gran historia es porque Gedeón los derrotó con 300. Imagina ahora 300 contra 135.000. O sea, es una cobardía. Realmente eso es una cosa terrible. Pero es súper extraordinario, es súper inolvidable. ¿Por qué? Porque fue una gran hazaña de Gideón. Con 300 soldados derrotar un ejército de 135.000. Pero esa historia, esa gran historia extraordinaria, genial, una cosa así de película, de milagro, solo fue posible por nuestro personaje poco conocido, Purá. Y por Purá, la primera cosa que quiero resaltar de Purá es el privilegio que ese señor tuvo de ser mencionado en las escrituras por la boca del mismo Dios, porque supuestamente es en una habla que Dios está hablando y menciona a Purá. El propio Dios es quien resalta a Purá como digno de confianza para Gedeón. Y tenemos, me quedé pensando aquí, porque tenemos en la vida amigos que aumentan nuestro nivel de inseguridad. Pero no sé si yo me gusta mucho manejar, pero no manejo con cualquier persona de copiloto a mi lado, porque hay unas personas que realmente saca a cualquier persona de quicio, ¿no? Y es como que te van gritando, te van haciendo un escándalo. O sea, a la única que es así, que estorba más que ayuda, que yo acepto como copiloto a mi lado es mi madre, porque no tengo muchas opciones, ¿no? Porque la señora va gritando, es como, hay una persona pasando a 200 kilómetros y ella está gritando como, esta persona, yo, sí, mami, estoy viendo, o sea, si yo lo pudiera ver, no manejaba. Pero hay una amiga específica, yo tengo a unas amigas que aquí en Ecuador, por lo general, cuando mis experiencias de manejo aquí en Ecuador, hay dos amigas que siempre me acompañan y hay una que yo le dije, tú vas atrás con Melinda y tú estás a cargo de Melinda porque ella va a mi lado para estorbar todo el camino. Me pone, o sea, drena toda mi seguridad del manejo de esa amiga. Pero tengo otra que es la Yuri es una linda. Y Yuri no maneja, tiene licencia, pero no maneja, pero Yuri es la mejor copiloto que puede tener porque ella va aumentando, incluso ella dice, vamos Toreto, y empieza con todo, pero ella aumenta mi nivel de seguridad al máximo cuando estoy manejando. Y es un ejemplo que, así, obviamente tonto, comparada a la grandiosidad de lo que va a pasar con Puraki, pero es este nivel de personas, que hay personas que aumentan, hay amigos, que son amigos, pero aumentan nuestro nivel de inseguridad frente a las circunstancias de la vida. Pero hay otros amigos que transmiten paz, que transmiten seguridad, que son personas como Pura, que Dios pone en tu vida para ayudarte a cumplir un gran propósito divino. Y como mencioné, Pura solo es mencionada en la Biblia aquí, pero es Dios quien está hablando de Purá. Dios está dando un orden a Gedeón y dice, baja, desciende al campamento de este ciento, o sea, de esa multitud de hombres que está en contra. Y Gedeón tembló, estaba con miedo también, cualquier ser humano que bajara a ese campamento de los enemigos con multitudes de enemigos, me imagino que tendría miedo. Pero Dios dice, a ver, Gedeón, pero si estás con miedo, lleva pura. O sea, es como pura soluciona toda la situación, como baja con pura y todo estará bien. Es como el nivel de confianza de Dios en este man y de Gedeón también en la palabra de Dios y en pura de que si él va con pura, o sea, no importa la multitud de enemigos que está en contra. Y eso es una cosa genial, como Dios resalta esa característica de Purá. Y una de las cosas que me llama la atención es, había 300 hombres con Gideón a ese instante.
pero no cualquiera servía, porque de los 300 Dios mencionó específicamente a Purá. Técnicamente podría ser mencionado cualquiera de los 300, pero no, Dios eligió a este hombre dentro de 300 hombres para mencionar. Y lo que me llama la atención, pero aquí es totalmente subjetivo, es yo leyendo el relato, en mi opinión, es que cuando yo voy leyendo el relato, no me parece que Pura es un héroe de guerra, para nada. No había ningún héroe de guerra realmente en ese ejército, ni siquiera el mismo Gedeón después es que se queda famoso. No parece que Pura tiene un gran físico, porque, o sea, yo me reí mucho de los memes de las Olimpiadas, ¿no? Porque dije, yo viendo las Olimpiadas por el contenido y el contenido es los atletas así bien fuertes y grandes. O sea, hoy vi una crónica muy bonita como qué tiene que tener un cuerpo de un atleta olímpico. Muy bonita, casi me hizo llorar. Pero Purá no es mencionado. O sea, según el texto, ni siquiera es como, porque Purá no dice, baja con Purá porque él es fuerte, porque él es grande. No, solo menciona, incluso cuando lo menciona de una manera medio peyorativa, porque dice, Purá, tu siervo, Purá, tu, o sea, que él es inferior a ti. Y entonces es como, el texto nos lleva a entender, ahora sí, es, como mencioné, no es claro en el texto, es lo que yo entiendo leyendo el texto, es que Purá es un hombre lleno del temor al Señor. Y por eso, independiente de que él no sea el héroe, independiente de que él no sea quizás el más fuerte físicamente dentro de los 300, pero fue el que el Señor eligió para hacer la ayuda a Gedeón en este momento. Y me parece, o sea, creo que Purá tenía una madurez espiritual muy grande, si no, Dios no lo mandaría a esta misión, que amaba a Dios, que amaba su nación, incluso estirando el texto. Yo puedo entender incluso que Purá tiene algún tipo de discernimiento espiritual, porque Dios hace que Purá acompañe a Gedeón para escuchar el sueño que ellos están comentando allá en el campamento, un sueño bien loco ahí de un pan que destroza todo, pero es como Dios dice a Gedeón que lleve a Purá para que él escuche este sueño, con la idea de que posiblemente él va a ayudar a discernir, ¿no? O a reaccionar frente a esto. ¿Qué sabemos? O sea, además de mis especulaciones aquí, ¿qué es lo que podemos saber con seguridad sobre Purá? Primero, lo que sabemos de Purá es, él no es un cobarde. Esa es una cosa que yo tenemos con seguridad. ¿Por qué les digo esto? Como les mencioné, Israel está pasando por un tiempo de crisis, de hambre, de escasez, de humillación por los marianitas, los amalecitas y ese pueblo que estaba en contra. Entonces Dios dice que incluso Dios dice que permitió que ellos pasaran por todo esto por la idolatría que había en Israel. Si ustedes leen anteriormente los capítulos, Dios les va a regañar y va a decir que por la idolatría ellos estaban pasando por todo esto. Pero a pesar de esto, Dios levanta a Gedeón para liderar el ejército. Y aquí es donde me río porque no hay un ejército, o sea, ¿qué ejército el pobre Gideón va a liderar, no? Tenemos un ejército opuesto, pero Israel no tiene a nadie, no tiene a nadie listo. El chiste aquí para mí me parece bastante chistoso. La historia es que no hay un ejército. Pero Gedeón convoca, hace una convocatoria amplia y en la convocatoria vienen 32.000 hombres. Oh, 32.000 hombres es mucha gente. Es, pero comparado a más de 135.000 del enemigo, que es 32.000 hombres. Pero la historia se pone cada vez más interesante porque Dios dice, no, hay demasiada gente. Es como, Señor, son 32.000 contra más de 135 y usted cree que hay demasiada gente. Y Dios dice, sí, dile, hace una grita, dice ahí que los cobardes y miedosos pueden regresar. Y regresan 22.000. O sea, de los 32, 22.000 son cobardes y miedosos. Es como, se queda 10.000. Como realmente es una historia así muy especial en la Biblia. ¿Qué sabemos sobre Purá? Él no es ni cobarde ni miedoso, porque él se queda entre los 10.000 que se quedan.
Como si no fuera suficiente, como para la historia queda aún más espectacular, Dios dice: todavía hay demasiada gente. 10,000 contra más de 135,000, o sea, no tiene ni siquiera 10% de comparación aquí de ejército. Entonces Dios dice: mande que ellos beban agua. Es como, ¿realmente? Ese es el gran entrenamiento de Dios para saber quién puede luchar o no luchar. Manda que ellos beban agua, los que beban directamente están fuera, los que beban con una mano y con la otra cuiden la espada, ese se queda. De los 10,000 se quedan 300. Y es por eso que la historia es, wow, es un épico, importante aquí. Entonces, de esos 300 está Purah dentro de los 300. ¿Qué podemos aprender de Purah aquí? Primero, que él es valiente, porque él no se fue con los primeros 22,000. Y segundo, que él es prudente. ¿Por qué? Porque él seguro bebió el agua de la manera que tenía que beber, de una manera prudente, ¿no? De una manera estratégica. Y él sabía por qué estaba allá. Y cuando me gusta, sí, es que hasta los más grandes, los más famosos, los más extraordinarios, como es Gedeón, él también tiene miedo, él también tembla. Porque la situación aquí es la siguiente: Gedeón está con miedo, Gedeón está temblando, y Dios dice, pero ve con pura. Y hay momentos en las guerras, y así de una manera figurada que pasamos en nuestra vida. Ojalá no, ya no hubiera guerras literales, pero en las guerras que tenemos con nosotros mismos, con las circunstancias y los problemas de la vida, necesitamos amigos que nos acompañen en la lucha, que nos motiven. Y es por esto, y Pura es ese ejemplo de un amigo como este, y es por eso que hoy quiero hablar un poco del legado de este hombre tan poco conocido en la palabra. Él no es un general, él no fue idolatrado como Gedeón, él ni siquiera fue conocido. Como yo les mencioné, yo mismo ya prediqué muchas veces sobre esa historia de Gedeón, ignorando completamente al pobre Puraray. Pero él fue necesario para la victoria del pueblo de Israel. Y como estamos en clima de Olimpiadas, ¿no? Ya les comentaba al principio, a mí me llamó mucho la atención que cuando los deportistas en Brasil, por ejemplo, cada uno que participa de una final o gana un tipo de medalla, hay una entrevista, ¿no? Los reporteros están ahí para saber qué es lo que ellos sienten en este momento. Y a mí me llama la atención que todos agradecen a sus entrenadores, a su equipo técnico, que hay deportes que ni siquiera pueden estar ahí, que no son visibles para nada, ¿no? Que los entrenadores ni siquiera pueden estar en donde pasa, en el espacio de prueba, pero todos los atletas reconocen. Hoy fue la vez de la gimnasta, desde ahí, la gimnástica artística de Brasil está brillando mucho, pero a mí me llamó mucho la atención el de marcha atlética, que desperté, les mencionaba al principio de la reunión. Porque cuando fue para él me agradecer, Brasil así todo orgulloso, el brasileño ganó, y él dio una respuesta así bien fuerte, pero bien verdadera, que él dijo: si yo estoy aquí, no es gracias a mi país, fue lo primero que él dijo, ¿no? Porque yo no tuve ningún tipo de apoyo en esto, no es gracias a ningún patrocinador, es gracias a mi mamá. Ella fue mi entrenadora. Y además de la gran crítica que le está haciendo al país por no apoyar el deporte como debería, la mamá de él, no sabemos el nombre de esa señora. No vimos la cara de esa señora porque ahí en la marcha atlética, me imagino que ella estaba ahí, será su entrenadora. Si ella estaba ahí, estaba presente, pero ella no tuvo ningún tipo de fama, no tuvo ningún tipo de visibilidad. No la conocemos, pero el Baresí, yo solo vencí por ella. Y ella es como el purá de este Hidalgo que ganó hoy la plata para Brasil en marcha atlética. Y es ese tipo de cosas que me llama la atención, ¿no? Y es una cosa segura, detrás de grandes hombres y mujeres de la historia, siempre habrá un purá que nadie conoce, que nunca lo escuchamos, porque una de las características de los purás, estoy diciendo así, tomando al personaje, es que ellos, a pesar de ser tan necesarios, ellos no tienen la necesidad de quedar con la gloria, de quedar con la fama. Él, porque Purá, no, él no bajó para quedar famoso, él bajó para apoyar a Gedeón.
Él sabía que al final la gloria sería de Gedeón, pero no por eso él dejó de apoyarlo. Él dejó de estar ahí, porque es como, me imagino que si no fuera con Purá, Gedeón ni siquiera había bajado y no había vuelto con esa seguridad así fuerte, viva, para vencer la guerra, la batalla que vino después. Así que hablemos de algunas características que quiero resaltar hoy del legado de Purá. Primero es la revelación de una amistad pura y leal. La semana pasada hablamos de Gema, ¿no? Y una de las personas me escribió para decir, es que dijiste que Gema es hermano, pero en el hebreo Gema es fiel. Y es cierto. Yo le dije, no, es cierto. Pero posiblemente Gema realmente es un significado más antiguo de un hebreo arcaico y dice en los diccionarios posiblemente fiel, pero ¿es fiel o es hermano? Una que me comentó que él era considerado en un hebreo antiguo como hermano, por esa característica de fidelidad, de lealtad. Y puede ser aplicado aquí también, esa característica puede ser aplicado también aquí a purá. Purá viene de una otra palabra que tiene que ver con verde, con una cosa así, pero no tiene un significado tan claro como palabra, pero por su historia vemos que Purá definitivamente fue leal, fue fiel. Él no fue adelante para buscar la gloria de la victoria, él no fue solo, él sabía que Gedeón confiaba en él, pero él también sabía que Dios llamó a Gedeón para ser el gran líder en esta batalla, en esta guerra. Él no fue para quitar el lugar de Gedeón, él no fue para ofuscar la gloria de Gedeón. Y él fue para cumplir su parte, apoyar a Gedeón para que Gedeón pudiera cumplir un propósito más grande. Y esto es un ejemplo maravilloso de lealtad, realmente. Él respetó la visión de Gedeón, él no cuestionó en ningún momento la estrategia de Gedeón. Él ni siquiera dice nada. Si vas en los versículos que mencionan, no hay una palabra que sale de la boca de Purá o no mencionada en las escrituras, pero él estuvo allí. Es aquel amigo que ni siquiera a veces, ni siquiera tiene nada que decir, a veces ni siquiera dice nada, pero es de aquellos que dice, yo estoy aquí. O sea, dice con su presencia, ¿no? Más que con sus palabras, dice con su presencia, estoy aquí, cuenta conmigo. La cosa está fea, pero no te voy a soltar, ¿no? Yo, aunque vamos para morir, vamos, yo voy a bajar contigo. Y después de esto, que pura baja con Gedeón, que ellos escuchan el sueño muy eh, interesante ahí, Gedeón vuelve tan confiante, él vuelve ya seguro de la victoria. Y antes de la batalla, él dice, no, vamos a luchar porque Dios ya entregó los madianitas en nuestras manos. Pero la cuestión es que Dios ya había dicho desde antes de que ellos bajaron, que ya había entregado los madianitas en las manos de ellos. Pero es como que él no tenía la confianza todavía, estaba con miedo. Pero cuando él baja con Purar al campamento, escuchen esto que los enemigos están diciendo, él vuelve con toda su esperanza renovada. Y una de las cosas que es bonito aquí es no dejar que las voces de incredulidad que a veces tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nos dominen. ¿Por qué? Porque Gedeón estaba comiendo y estaba permitiendo que esa incredulidad, es como es imposible con 300 hombres ganar a un ejército de multitud de más de 135,000. Pero Dios levanta cuando estamos en esas crisis a veces personas. Lo contrario también es cierto, pero enfoquémonos en los puras que nos ayudan a bajar y al campamento, a cumplir lo que Dios nos está mandando, a obedecer las órdenes de Dios para que nuestra fe sea afiancada, para que nuestra fe sea confirmada, para que volvamos seguros de la victoria. Así que no sé qué estás pasando en tu vida, pero no deje que las voces de incredulidad dominen tu mente y tu corazón. Crea en lo que Dios ya te dijo. Y que Dios dijo a Gedeón antes de que él bajara al campamento, yo ya entregué los enemigos en tus manos. Pero fue necesario esa ayuda de Purra, esa experiencia que él tuvo para poder estar seguro realmente y convencido de que Dios ya les había entregado en sus manos. Así que una amistad pura y leal
es totalmente necesaria en nuestras vidas, porque nadie vence solo. Como estaba mencionando aquí las Olimpiadas, ¿no? A pesar de que a veces tenemos un atleta ahí ganando, hay todo un equipo técnico, hay todo un entrenamiento, hay toda una familia, hay todo un grupo de personas que apoyan, que se sacrifican, que se esfuerzan, que enseñan para que hayan victoriosos. Así como para que Gedeón pudiera vencer, fue necesaria la amistad y el apoyo puro y leal de Pura. La segunda cosa que quiero resaltar del legado de Pura hoy es, Dios siempre usará personas para ayudarte. Pura es la señal de que Dios usa personas. Y puse personas en plural porque aunque Pura es uno solo, es claro, ¿ve? Como los instrumentos de Dios son los seres humanos. Y Dios usa personas, a veces de las que menos esperamos, para ayudarnos a cumplir la misión, el propósito que Él tiene designado para nosotros. A veces esperamos ángeles, ¿no? Ah, que me baja un ángel aquí con mucha luz y una espada de fuego. A veces queremos visiones extraordinarias. A veces queremos hasta que el mismo Dios baje del cielo para decirnos las cosas, ¿no? Y voy a abrir mi corazón aquí porque yo soy pastora pentecostal, me orgullo de esto. Creo en el mover de los dones espirituales, en los milagros de Dios. Hablo en lenguas, creo en el don de lenguas, pero aquí voy a hacer mi crítica porque a veces, y principalmente en ese mundo más pentecostal, creemos que Dios solo habla cuando viene una... Yo por mucho tiempo creí esto, ¿no? Cuando venía una hermana, la hermana del poder, la hermana del fuego de la iglesia, se paraba frente a mí, hablando en lenguas angelicales y dice, Dios te dice hoy. Si no fuera así, no servía, ¿no? Como revelación de Dios para mí. Y no que eso no exista, creo, vengo de un contexto donde eso pasa de muchas veces, realmente con palabras de Dios. Hoy estoy aquí en Ecuador gracias a fruto de ese tipo de experiencias también. Pero la mayoría de las veces, Dios habla con nosotros a través de un amigo sin hablar en lengua, sin decir Dios te está hablando, sin nada extraordinario, pero Dios te está hablando. A veces por medio de las cosas más sencillas de la vida, por medio de una imagen de la naturaleza, por medio de una frase que escuchaste, por las cosas más cotidianas y más sencillas. Dios también nos habla. Por medio de la palabra de amigos, que solo es una conversación así normal, cotidiana, Dios también nos está hablando. Realmente, últimamente Dios me habla mucho más así que de esta manera extraordinaria. Así que Dios siempre levantará personas para ayudarnos. Dios llamó a Gedeón, es esto. Pero no dejó que este llamado especial le subiera a la cabeza. Dios levantó 300 para ayudarle. Porque aunque él llamó a Gedeón, Gedeón solo no iba a poder, nunca. Realmente hasta con los 300, realmente creo que no iba a poder. Pero Dios levantó 300 personas para ayudar y entre ellos estaba Purá. Nadie va a vencer solo en nada. Y aprendamos a valorar estos 300 que Dios levanta, que a veces parece insignificante, a veces parece muy poco frente al ejército que viene contra nosotros. ¿Qué son 300, no? 300 es un chiste comparado a la gran batalla que tenemos por delante, pero son esos 300 que Dios levanta y, y hay que ser agradecidos a Dios por las personas que Él levanta para ayudarnos. Generalmente nos quejamos de los 22,000 que se fueron. O sea, realmente nos pasamos quejándonos de los 22, pero Dios, ¿cómo es posible que se fueron 22,000 por cobardes y mediosos? ¿Y cómo es posible que después se va más 10,000? Dios, no. O sea, realmente nos enfocamos en los que se van mucho más de enfocarnos en los 300 de los que se quedan. Y ahí es un problema muy grande porque Dios o sea, a veces perdemos las batallas, a veces perdemos las guerras por no reconocer a los 300 que Dios levanta para luchar con nosotros. Trabaja con los 300 que Dios te dio. Son 300 que se quedó, pero son 300 prudentes, son 300 valientes, son 300 que Dios permitió que estuviera contigo en la batalla para vencer la guerra.
Y es interesante que Dios garantiza la victoria, pero ellos tuvieron que bajar a campamento, ellos tuvieron que salir a luchar. Y ellos dicen, ¿no? En el sueño que vimos que el enemigo estaba contando, él dijo, por la espada de Gedeón, es por el Señor. Obviamente no hay otra forma que en una historia como esa de no haber sido la mano del Señor, pero a veces es la mano del Señor y la espada de Gedeón. O sea, aunque Dios garantiza la victoria, aunque Dios nos hace promesa, aunque Dios va delante de nosotros, hay que luchar, hay que pelear, hay que levantar la espada, hay que moverse. Porque si fuera solo la palabra de Dios sin la espada de Gedeón, ellos tampoco hubieran vencido la guerra. Y Dios quiere usar tu espada. Dios te está levantando y Él quiere que luches. Él tiene propósitos para cumplir en tu vida. Él está levantando puras para ayudarte, para acompañarte cuando tienes miedo. Y todos necesitamos ayuda. O sea, si vamos a hablar aquí, hablamos en la serie pasada del Nuevo Testamento, de el hijo de Simón, de Sirene. Pero aquí lo que quiero resaltar es cuando Jesús está cargando la cruz, yendo al Gólgota, él necesitó ayuda. Fue necesario que Simón de Sirene le ayudara a cargar la cruz. Así que si hasta Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios que bajó encarnado, el ser humano más extraordinario que ya pasó por el planeta Tierra, necesitó ayuda para que alguien le ayudara a cargar su cruz. ¿Quién somos nosotros para que en nuestro orgullo a veces queremos creer que vamos a vencer las batallas de la vida solos? Y mi oración hoy es que Dios levante puras en mi vida, en tu vida, en nuestras iglesias, en nuestros países. Que Dios nos use a nosotros también como puras en las vidas de otras personas. Y esto es muy impresionante. Otra cosa que quiero resaltar aquí es Dios aprueba amistades verdaderas, porque en el occidente hicimos una idea un poco distorsionada de cristianismo y reino de Dios y de salvación a veces, porque desde pequeña, por ejemplo, cuando yo decía, ese contexto nacía principalmente cuando yo decía, ay, no quiero ir al culto hoy, la primera frase que me soltaba mi papá es, tú qué sabes, porque salvación es individual. Y nosotros inculcamos muy fuerte esa idea de que la salvación es individual y somos muy individualistas en el occidente, realmente tenemos una cultura mucho más individualista eh, que el Oriente, por ejemplo, otras partes del mundo, y que el contexto bíblico. Ellos son mucho más comunitarios. Ellos tienen un estilo de vida, incluso esa idea del reino de Dios no es individual, es una idea totalmente colectiva. Si vamos a escudriñar más profundo, la Biblia incluso hay muchos peros en esa salvación es individual porque Jesús nos llama a vivir una colectividad. El Padre es nuestro, el Padre es nuestro, las deudas son nuestras, todos somos cuerpos de Cristo y el individuo, o sea, lo individual se hace en un solo cuerpo, pero es muchos en un solo cuerpo, o sea, hay una idea de colectividad, de comunión, de comunidad en el reino de Dios. Si no aprendemos a hacer comunidad, a amar al prójimo como a nosotros mismos, nunca vamos a entender el reino de Dios. Nunca vamos a entender qué es ser iglesia. Y es por eso que Dios le gusta amistades. A Dios, Él incentiva a que tengamos amigos, a que seamos amigos. Dios sabe que necesitamos personas que nos nutran, o sea, espiritualmente, emocionalmente. Eh, y aquí, como mencioné, lo que me parece más especial de Pura es, él ni siquiera necesita decir nada. Pura no dice una palabra en su mención en la Biblia, pero él está, él estuvo. Y tengamos amigos que están, aun cuando las palabras no son suficientes para ayudarnos, que están ahí, la presencia. Siempre les digo esto, ¿no? Es como estar, es lo más importante, aunque no sepamos qué decir. Yo me acuerdo mucho yo estaba en una etapa muy, muy complicada de mi vida. Ese día en especial, yo estaba en una guerra espiritual tan fuerte que necesitaría otra reunión para contarles ese testimonio.
Pero yo salí de una experiencia terrible en el mundo espiritual y fui al culto de oración en la iglesia. Y cuando yo fui al culto de oración en la iglesia, me acuerdo que era un viernes y en mi iglesia, en los cultos de oración en esta época, llegábamos, arrodillábamos y cada uno oraba y por su cuenta y después cada uno se reunía para esa oración final. Pero en el culto de oración, yo llegué y me estaba poniendo ya en la posición ahí para arrodillarme a orar y vino una persona y me abrazó. Y ella me abrazó tan fuerte y yo estaba destruida este día. Realmente yo no sabía si saldría, si terminaría ese día viva. Y esa persona, esa amiga, me abrazó tan fuerte y fue un abrazo tan largo que ella me sanó con este abrazo. Yo siempre digo que fue un abrazo profético, ¿no? Y después de este abrazo, ella era de la iglesia, teníamos una buena relación, pero después de ese abrazo sanador, fue una cosa así tan poderosa que no puedo ni explicarles cuánto ese abrazo me sanó. Y ella no dijo una sola palabra no dijo, ella solo me abrazó y yo lloré como si no hubiera un mañana, literalmente. Y y fui sanada por ese abrazo. Y yo en ese momento dije: "Yo la necesito en mi vida, o sea, necesito otros abrazos de estos cuando sea necesario". Hasta hoy yo siempre es una persona muy querida. Yo digo, hasta hoy, si tengo que nombrar a una mejor amiga, ella definitivamente es mi mejor amiga. Y es esto, o sea, a veces todo lo que necesitamos es un amigo que esté ahí y que nos abrace y que nos sane con su presencia, con su cariño, con su abrazo, con su apoyo. Y hay otras personas que a veces solo lo que necesitan es un abrazo, es nuestra presencia ahí. Podemos sanar personas solo siendo amigos, amigos que abrazan en lugar de acusar, porque por la situación que yo estaba pasando, ella incluso era una de las líderes que yo tenía en el ministerio en la época, ella podría haber llegado y decir, ¿por qué está llorando? Podía ser llegado a juzgarme, a regañarme, a hacer cualquier otra cosa, a darme un sermón, pero no fue eso lo que dijo. Ella no dijo nada, ella solo llegó y abrazó y estuvo ahí y eso fue lo necesario para salvar mi vida aquel día. Y que seamos esos instrumentos de Dios, esos amigos que salvan otras vidas por estar ahí. Ya estamos llegando a septiembre hay toda una concientización del suicidio, pero una de las cosas que me impactó mucho del tema de suicidio cuando me puse a estudiar es a cada 10 personas que intentan suicidio, 9 si reciben una ayuda, una presencia positiva, amistosa, no cometen el suicidio. Entonces es como hay mucha gente que está por ahí necesitando que seamos amigos y podemos salvar a esas personas con cariño, con amor y lo necesitan. A veces personas que están a nuestro lado y nosotros no estamos ahí para ellas. Así que Dios aprueba, motiva, incentiva que nosotros seamos ese tipo de personas como Purá, personas que respaldan. Otra cosa que el legado de Purá me hace saltar así es que tuvo una utilidad en su existencia. Hoy leí una frase en Instagram que salvé, dejé ahí en mis salvos, que es, mientras tengas por lo menos un amigo, no serás inútil. Fue la frase que leí. Yo le dije, eso me sirve mucho para el estudio que voy a dar hoy, que es, mientras tengas por lo menos un amigo, tú no eres inútil. Y la revelación que Dios nos da sobre Purar es él nos vuelve útiles para un propósito más grande. El propósito que era espectacular. Dios quería dar la victoria al pueblo de Israel de una manera extraordinaria, mítica, milagrosa. Él tenía un propósito, pero necesitó al Purá, tan desconocido Purá, para que ese propósito se diera. Tenemos que entender que en el reino de Dios nadie es irreemplazable, porque a veces hay unos que se cree que son ay, sin mí el reino de Dios se acaba. No, la palabra dice que si ustedes no quieren hablar, hasta las piedras van a clamar. O sea, nadie en el reino de Dios es irreemplazable, pero nadie en el reino de Dios es desechable tampoco.
Dios no nos trata como una pieza sin valor. Por más pequeño que nos sintamos, por más insignificante que creamos, Dios, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por peor que sean las circunstancias en que nacimos, Dios nos permitió nacer por un propósito. Hay una frase de Einstein que me gusta mucho que es, Dios no juega dados. Dios tiene propósito en todo lo que Él hace. Él tiene un propósito contigo, Él tiene un propósito con nosotros. Y tenemos que aprender a ser útiles para alguien en algún lugar, en algún momento, ser un porá. Y es esto, esa utilidad es una cosa muy importante. Amigo es soportar. Y me acuerdo que yo siempre creí, siempre, cuando veo soporten los unos a los otros en amor, cuando la Biblia nos manda soportar los unos a los otros, uno quiere que soportar es una cosa terrible, una cosa mala, porque ay, si no logras dar más soporte, ¿no? Pero la palabra soportar es una palabra muy rica etimológicamente porque significa dar soporte. ¿Qué significa dar soporte? Apoyo. O sea, realmente según la RAI, soportar es sostener o llevar sobre sí una carga o un peso, en el sentido de, y ahí llevamos como si los otros fuera el peso de la carga, pero no, no necesariamente. Es esto, soportar es que ayudemos los otros con sus cargas y demos ese apoyo que los demás necesitan. Y aquí para ilustrar esto, creo que puedo pensar en un neumático. Porque cuando el neumático, ay, estoy en medio del carro, ¿no? Cuando el neumático está abajo, necesitamos subir, o sea, nadie, por más fuerte que sea, aún los que levantan los pesos aquí en las Olimpiadas, no alzan el carro solito con la mano para poder cambiar su neumático. Hay todo un equipo ahí que hacemos, que quizás es un equipo de soporte, que hacemos ahí lo necesario y por la física levanta el carro para que podamos cambiar los neumáticos. Los amigos, hay personas que Dios pone en nuestra vida o que seamos también esas personas para hacer ese soporte, para a veces levantar lo que es la carga necesaria para que cambiemos el neumático, porque si estamos caminando, si estamos útiles, si seguimos en un dinamismo en la vida, hay momentos que el neumático va a romper, va a bajar. Y es necesario este cambio. Y hay que haber esta cosa que soporte y esa cosa por lo general son los amigos, son los purás, son personas que Dios pone en nuestra vida para ayudarnos a sostener ahí la carga para que podamos renovar las fuerzas. Hay que cuando estamos comiendo, como estaba Gedeón, de bajar al campamento del enemigo, hay un pura y decir, no, pero pura va contigo. O sea, él arregla todo. Si él está contigo, el miedo no es suficiente para impedir de que ganes las batallas. Y por último, lo que quiero resaltar aquí del legado que aprendemos con Purá es, hay amistades que son necesarias. Por eso puse el tema de hoy, Purá, un amigo necesario. Hay un proverbio chino que dice, más vale un amigo viejo que dos nuevos. Y la Biblia dice mucho sobre la amistad, ¿no? La Biblia dice que en la hora de la angustia nace un hermano, pero la Biblia también dice que más vale un amigo cerca que un hermano lejos, dice en los proverbios también. Y como mencioné, hay personas que nos trae esa sanidad emocional, pero para sanar otra persona necesitamos ser sano. Y una de las cosas que aprendo de Pura es que definitivamente este man, él es sano en su alma, para que Dios diga, no, lleva Pura y todo está bien si tienes a Pura contigo. ¿Por qué él es sano en su alma? Primero, porque Dios lo recomienda. Segundo, porque él no necesitó la gloria para ir a apoyar a Gedeón. Él no necesitó el reconocimiento público. Como mencioné, la mayoría de las personas cristianas de toda la vida, como yo, completamente al pobre Purar en el relato de la historia de Gedeón. Y vivimos en una generación enferma, envidiosa, donde eso de no ser reconocido públicamente. Mm, eso es para destruir cualquier amistad. Me acuerdo que hace poco una amiga de larga fecha, o sea, desde que éramos bien guaguitas, éramos bien jóvenes, ella
no me habla más, me dejó de hablar porque el día de su cumpleaños yo no le puse una publicación en Instagram con su foto y no le etiqueté. Y yo le dije, el día de tu cumpleaños yo estaba en la diagramación de la Biblia realmente, yo no fui ni en mi casa, yo no dormí, yo no estaba ni viva bien este día. Estaba en una otra situación bien complicada, que si fuera mi cumpleaños yo no hubiera recordado este día. Pero ella se ofendió muchísimo porque yo no le puse una foto en Instagram y no le etiqueté con una historia y desde ahí dejó de ser mi amiga, ¿no? Y así de enferma está nuestra sociedad actualmente. Es una sociedad que necesita esta gloria, necesita ese reconocimiento público, donde hay personas, adolescentes, jóvenes, que se suicidan porque no le dieron un me gusta en una foto en una red social. Es tan complicado esto, ¿no? Es realmente una sociedad muy líquida donde la gente cree que sus amigos son los que le siguieron hoy en Instagram y es como, mis seguidores no son mis amigos. Realmente uno tiene que a veces, obviamente mis amigos me siguen en la mayoría de los casos, pero es la gente, los valores de amistad, de lealtad, de, de amor, están tan distorsionados en una sociedad tan enferma, tan necesitada, tan carente, es esa de sanidad emocional. Y en medio de una sociedad como esta, mi oración hoy es que Dios levante a Purás. A Purás o sea, voy a volver a repetir esto, ¿no? Que Dios levante Purás en tu vida, que Dios levante Purás en tu iglesia, que Dios levante Purás en tu familia. Y que más que nada, que tú sea un purá. O sea, que Dios cuente contigo como un purá en la vida de otras personas, en los propósitos grandes que Él quiere hacer a veces por la nación, pero que necesita a veces del no reconocido purá, de lo no famoso purá, pero que estuvo ahí, que fue clave, fue definitivo para esa gran victoria del pueblo de Israel. Que sin querer gloria, sin requerir gloria, Él ayuda. Y yo ayudo, o sea, aprender a ser personas que apoyo, que soy leal, que soy amigo, aun cuando nadie va a reconocer, aun cuando la nación no reconoció a Pura para nada, pero él fue necesario y él ayudó y él hizo su parte. Y la cosa más linda en ese tipo de personajes y de historias, aunque Israel no reconoció el gran aporte de Pura, aunque quizás el mismo Gedeón no resaltó y no agradeció a Porá como lo debería quizás o con, según nosotros en nuestra sociedad, de que buscamos el reconocimiento, es como más ingrato Gedeón que ni siquiera hizo famosa Porá después tampoco. Pero independiente de todo esto, una de las cosas que es seguro aquí es Dios conocía a Porá. Dios reconocía a Porá. Dios reconoció tanto a Porá a punto de decir, llama a Porá, ve con Porá, baja con Porá, que estarás bien. O sea, Dios conocía el carácter de Porá. Dios conocía la importancia de Purá en esta batalla. Dios conocía a Purá. Y Dios nos conoce a todos, aun cuando nos sentimos los más pequeños, los más insignificantes, aun cuando creemos que la vida es injusta, que las personas, que la iglesia, que los líderes son injustos con nosotros, aun cuando no recibimos los reconocimientos que nos gustaría. Dios nos conoce, Dios nos ve. Él sabe de nuestro corazón y una cosa que tengo seguro con mi vida es Dios honra a gente leal. Dios honra a gente buena, a gente que apoya, a gente que no es piedra de tropezo, todo lo contrario, a gente que es ese soportes para los otros. Y en este momento, por unos segundos, quiero que hagas una oración en tu mente de Dios, haz de mí pura. Dios, levante pura en mi vida, en mi ministerio, en el propósito que tienes para mí. Y si tú tienes que al mismo tiempo que yo estuve hablando aquí, usted reconoció algunos puras que tienes en tu vida, pues agradece a Dios así con todo tu corazón, sinceramente dice ahí en tu corazón, Dios, gracias por fulanita, gracias por mi amiga tal, gracias por mi mamá, gracias por esa hermana, porque ella es un purá en mi vida. Y que seamos, aprendamos siempre a ser
instrumentos de bendición, instrumentos de lealtad, instrumentos de amistad, instrumentos de cosas buenas. No sigamos la lógica de este mundo. Como dice Pablo, no nos tomemos forma de ese mundo, donde ese mundo es, yo quiero usar a las personas como escalera, yo quiero ser mejor, dañar al otro para ser mejor. Y tenemos una lógica tan antibíblica, tan contraria a lo que Jesús nos enseñó, porque Jesús viene con un pensamiento al revés, va a decir, ame hasta tus enemigos y ore por ellos. Así que para ser como Jesús, para entender la mente de Jesús, del reino de Dios, tenemos que aprender a ser como Porá, una persona que realmente muy ignorada en la palabra, pero está ahí mencionada con su nombre, directamente de la boca de Dios, y que hoy nos deja un legado muy especial para nuestra vida. Así que espero que el Espíritu Santo siga ministrando a tu corazón y aquí detenemos la grabación para escucharles. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios.